Un gusto saludarlos nuevamente. Dudas o sugerencias a este video a mi correo salvatierra.el@gmail.com. En esta ocasión pues es un pequeño video acerca del uso de los textos, ¿verdad? Vamos a ver de qué textos podemos encontrar textos simples o de una línea, ¿verdad? Y textos ya más complejos, ¿verdad? O múltiples en este caso. Entonces vamos a ver en qué caso se utiliza y vamos a ver básicamente cómo hacer la introducción de cada uno de los textos. Inicio este video recordándoles, ¿verdad?, cómo eh, configurar las unidades de nuestro proyecto con el comando units, ¿sí? _units. ¿Se acuerdan, verdad? Que en las longitudes decimales, en la precisión, pues 2 decimales para las longitudes, en grados, minutos y segundos. Precisión, yo no quiero ningún decimal para los segundos, solo grados, minutos y segundos. En sentido horario, unidades de inserción en metros y la dirección hacia el norte. Entonces, ¿se acuerdan que pues esta era una configuración básica para azimut? ¿Sí? Donde nosotros sabemos que un azimut parte del norte, ¿verdad? En este caso, pues nuestro eje de las 10 es el norte positivo. ¿Sí? Eje de las 10 positivo es el norte, ¿verdad? Entonces parte del norte a favor de las agujas del reloj o con un sentido dextrógiro y puede ir desde 0 hasta 360 grados, ¿verdad? Que tiene una circunferencia en el sistema sexagesimal. Entonces, bueno, vamos a ver, veíamos eso en el tema de qué es un azimut, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que nuestras unidades las configuramos en azimut? ¿Sí? Esto me va a servir únicamente para que ustedes vean la orientación en la que voy metiendo los textos, ¿verdad? Entonces voy a meter texto de una línea que básicamente serían textos simples, ¿verdad? Como vemos acá, por ejemplo, este B3, B4, B8, B5, pues son textos simples que a mí me sirvieron para únicamente hacer una pequeña descripción acerca de la válvula del sector, ¿sí? Entonces, un texto simple, pues son textos que no tienen gran, por decirlo así, ¿verdad? No, o sea, nosotros no queremos editar el texto como tal, ¿verdad? Sino que son textos simples, ¿verdad? Con un estilo de letra, con un tamaño de letra, em, únicamente para un par de palabras, ¿verdad? No específicamente para un párrafo, ¿verdad? Como tal. Entonces, esos fueron los textos simples. Y pues aquí únicamente les voy a recordar que los textos simples nosotros podíamos, acá, texto, una línea. Por ejemplo, acá inicie, precise el punto inicial del texto. Por ejemplo, yo lo quiero poner acá. Altura generalmente viene programado ya con 2.5 la altura, enter. Acá es donde yo les decía, ¿verdad? El ángulo de rotación. Nosotros en un video anterior veíamos de que nosotros podemos mover el mouse dependiendo del ángulo de rotación como yo lo quiero escribir, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un clic acá para que me lo escriba en esta orientación. Clic. Antes vean ahí, yo voy a poner diseño o dibujo de un sistema de riego. Clic afuera y escape. Entonces me lo escribe en esa dirección, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, quisiera poner el ángulo, por ejemplo, si yo quiero poner un texto a 45 grados, obviamente en el primer cuadrante, ¿verdad? Como les digo, eso tuvimos que haber eh, configurado nuestras unidades. Entonces, texto, una línea. Mi punto de origen va a ser este. La altura 2.5. Entonces aquí es donde, por ejemplo, dice precise ángulo de rotación. Yo sé que lo voy a escribir a 45 grados. Enter. Y voy a escribir dibujo de un sistema de riego. Entonces ven, me sale exactamente a 45 grados. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un texto a 180 grados, también puedo hacerlo, ¿verdad? Una línea
punto de origen. Me dice la altura del texto, está bien 2.5, enter. El ángulo de rotación del texto, puedo seleccionar hasta acá 180 grados o puedo colocar ahí, ¿verdad? 180, ¿verdad? Ese sería el ángulo de rotación del texto, 180 grados, enter. Entonces voy a colocar dibujo de un sistema de riego. Entonces vean, me lo escribe exactamente a 180 grados, ¿verdad? Entonces así es como funciona el ángulo de rotación de un texto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso es para escribir un texto simple, ¿verdad? Por ejemplo aquí yo quiero escribir con un texto simple una línea. Voy a escribir yo acá. Altura, está bien altura. El ángulo de rotación, como veían, yo lo quiero completamente paralelo. Entonces yo lo voy a escribir, perdón, completamente horizontal es la palabra. Yo lo voy a escribir a 90 grados. Enter. Y voy a escribir dibujo de un sistema de riego por microaspersión. Clic afuera y escape. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este es un texto simple, ¿sí? Únicamente tiene un estilo de letra y un tamaño de letra, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues en este caso fue únicamente para un conjunto de palabras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es un texto simple, que son textos bastante rápidos que me van a servir, por ejemplo, para describir el número de válvula, para describir los componentes del sistema, ¿verdad? Fuente de agua, filtros, bombas, ¿sí? Pero muchas veces por temas de presentación es necesario meter textos compuestos, ¿verdad? O textos de líneas múltiples, ¿sí? Entonces voy a meter un texto múltiple, un texto ya más complejo, clic. Ahora lean lo que me dice acá, dice precise la primera esquina, entonces vamos a hacer como que un pequeño rectángulo. Entonces damos un clic acá, dice ahora indique la esquina opuesta, entonces nos tenemos que alejar de esa esquina al otro límite, ¿verdad? Entonces vean acá lo que me forma es un pequeño rectángulo, yo quiero escribir acá exactamente. Entonces damos un clic acá. Bueno, entonces aparte que se me coloca esta pequeña, sí, ya se me coloca el cursor y esta barra para que yo escriba, si se dieron cuenta, también se me activa este conjunto de herramientas de edición de un texto. Entonces voy a escribir acá, sistema, dibujo de un sistema de riego por microaspersión. Voy a dar un enter para escribir otro párrafo. Y voy a colocar aquí Asunción Mica Jutiapa. Entonces vean, le doy clic afuera y escape. Entonces vean acá, con estas líneas yo puedo extender mi texto. Por ejemplo, hasta acá. Y voy a arrastrar aquí con este puntito y lo voy a colocar acá. Entonces, aquí hace referencia un texto de líneas múltiples. Entonces, cuando ustedes le dan doble clic al texto, se les activa nuevamente esta barra, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que seleccionar el texto y, por ejemplo, yo lo quiero centrado, ¿sí? Vean, entonces me lo centra obviamente en el cuadrito que yo seleccione para insertar mi texto múltiple. Por ejemplo, un interlineado, si ustedes quieren un interlineado de 1.5, de 2, de 2.5 o más, yo prefiero de 1. Justificación, ¿verdad? Esto es a lo interno del cuadro, ¿sí? Vamos a ver también que podemos colocar este texto con negritas o cursiva o subrayado, como ustedes quieran. Entonces vean que a lo interno de un texto múltiple, por ejemplo, yo puedo seleccionar solo esta parte inicial. Yo lo voy a colocar con un tamaño más grande. Por ejemplo, podemos escribir el tamaño. Por ejemplo, voy a escribir 3. Enter. Entonces voy a escribir este texto, por ejemplo, con otro estilo de letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy a quitar el subrayado.
voy a escribirlo con otro estilo de letra, ¿verdad? Aquí podemos escoger nosotros los diferentes estilos de letras que nosotros querramos. Entonces, un texto múltiple o un texto ya más complejo me permite eso, ¿verdad? Insertar diferentes estilos de textos. Entonces acá, por ejemplo, otro color, en este caso por capa, por ejemplo, este color. ¿Sí? Podemos insertar símbolos, podemos insertar los textos por columna, de verdad, tal y como lo hacemos en Word. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar ahora esta sección y lo voy a colocar, por ejemplo, de color azul, no se mira muy bien. Dejémoslo como un texto amarillo. Sí, esto únicamente es como para demostración. Y este sí lo voy a dejar subrayado. Ahí estamos, subrayado. Otro estilo de letra, por ejemplo este. Entonces vean, un texto múltiple me permite insertar párrafos en diferentes columnas, me permite insertar diferentes estilos de texto, tamaños de texto, me permite también insertar índices, ¿verdad? Por ejemplo, en algunas unidades de medida, por ejemplo, metros cúbicos, kilómetros cuadrados, ¿sí? Subíndices también. Entonces, sí, para eso me sirven los textos, en este caso, textos de líneas múltiples, ¿sí? Espero que les haya quedado un poquito claro, por ejemplo, en el tema de cajetines. Si ustedes se dan cuenta, acá, por ejemplo, voy a dar clic acá donde dice dirección de la finca nueva. Por ejemplo, vean, este es un texto múltiple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al darle doble clic eh, y al activar básicamente el texto, pues se me despliega este conjunto de herramientas de edición del texto, ¿verdad? Entonces, únicamente esto tiene unas características y esto tiene otras características. Entonces, generalmente, pues son diferentes formas de insertar textos y pues esa es la diferencia entre un texto de una línea y un texto de líneas múltiples, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces les dije que acá de una línea como es este, pues únicamente tiene un tamaño de letra, un estilo de letra, un color de letra, ¿sí? No podemos hacer mayor cosa de edición. Mientras que en este, pues sí podemos, por ejemplo, ponerlo, como les dije nuevamente, de diferente color, diferente estilo de letra, diferente tamaño, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono acá donde dice Asunción Mita Jutiapa, yo lo quiero con un tamaño de 1, enter. Entonces vean, entonces me permite eso, ¿verdad? Me permite centrarlo, interlinearlo, escribirlo en columnas, etcétera. Subrayarlo, colocarle en negrita, ¿sí? Me permite una gran cantidad de herramientas de edición. Entonces, espero que les haya quedado claro. Un gran saludo y hasta el próximo video.